¿Por qué es importante que haya una buena comunicación en el ámbito profesional? En el mundo de la profesión, específicamente en la abogacía, es muy importante la comunicación entre el profesional y el cliente, porque el cliente en primer lugar debe de ser amplio con las respuestas que el abogado le hace en cuanto a detalles del caso, porque si el cliente obvia algún detalle importante, el momento del juicio, el abogado no va a poder defenderlo. De primera mano, el cliente debe tener una confianza, debe de tener empatía con su abogado, confiar mucho en él y displayarse en en las respuestas que el abogado le hace, para que justamente el abogado tome el mejor camino para poder defenderlo y lograr el objetivo que justamente es velar por los intereses del cliente. Eso lo dejo en claro. ¿Qué estrategias o habilidades usted utiliza para el logro de una comunicación efectiva en el contexto de su actividad laboral con sus compañeros de trabajo, clientes o usuarios? Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. La comunicación siempre tiene que ser de dos vías, de profesional y el cliente profesional. En la relación cliente-profesional, la comunicación debe ser amplia. El cliente no debe de ocultar ningún detalle, a pesar de que estos detalles pueden irse en contra de él, porque el abogado sabrá, el profesional sabrá cómo evitar ese detalle y tratar de que todo salga bien en defensa de los intereses del cliente. En la comunicación, en la vía profesional-cliente, el profesional debe de bajar el metalenguaje que conoce para ponerse al nivel del cliente, porque muchos clientes no conocen los términos legales, no conocen la legalidad, no conocen la normativa que existe, por eso se les hace un poco complicado captar de primera fuente lo que el abogado les está explicando. En este caso, repito, el abogado tiene que bajar el lenguaje muy sobrellevado en materia de la profesión, en este caso de la abogacía, para que el cliente sepa de lo que se está hablando y poder tomar el mejor camino entre los dos para llegar al objetivo. Eso lo dejo claro. ¿Cómo valora la escucha activa para el logro de una comunicación efectiva? La escucha activa es una actitud muy importante que debe tenerla el profesional. ¿Qué es la escucha activa? Justamente poner atención a todos los detalles que el cliente le indica para solventar su problema. En este caso, la escucha debe ser, en primera instancia, desde el momento en que conoce al cliente. Y lo grafico de esta manera. El profesional del derecho está capacitado para que solamente con las acciones, las actitudes, las poses, las caras, los gestos que tiene el cliente, pueda determinar qué tipo de cliente es, inclusive si está diciendo una mentira o si está tratando de ocultar alguna verdad que a él no le interesa. El abogado solo con dar la mano ya sabe qué tipo de cliente está tratando. En este caso, ese es el primer tipo de tip que debe de mantenerse en la comunicación para poderse entender con el cliente. El cliente en todo caso no maneja este tipo de actitudes, por él viene confiado, de pronto viene con alguna duda y a él se le va a hacer un poco complicado entrar en confianza con su abogado. Y siempre se han dado los casos, eso en todo momento se da, que el cliente al principio no da los detalles completos, pero ya empieza la relación entre el cliente, una relación hasta de amistad, se puede decir, y el cliente solito va soltando todas las cosas porque el abogado debe de conocer todo. Hasta ahí esto lo dejo también en claro. ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan con relación a la escucha activa en su campo profesional? Bien, las dificultades, como decía en una de las preguntas anteriores, se dan en la vía cliente profesional, porque el cliente, al empezar a conversar con el profesional, a detallarle su problema,
a contar lo que ha pasado y qué es lo que requiere, en su lenguaje, en el lenguaje normal, en el lenguaje simple, a veces mezcla las cosas o las cambia las cosas, tergiversa el asunto y al abogado se le hace difícil entender. Por eso el profesional debe tener en claro siempre que el cliente es una persona que necesita ayuda y él tiene que brindarle toda la ayuda posible. Uno de los casos más recurrentes en los problemas de la comunicación que hay cliente profesional, sobre todo en la materia de derecho, es cuando llegan clientes que pretenden conocer de la ley o de la materia mucho más que el abogado. Y ellos llegan con la posición imperativa de que lo que ellos están diciendo es la verdad. Ha tocado aclararles el asunto para sacarles la idea equivocada que tienen en su cabeza y poder avanzar en el desarrollo del proceso. Porque mientras el cliente no tenga claro el asunto que se va a tratar, es bien difícil avanzar. Otro de los problemas que hay en la comunicación, sobre todo en la escucha activa, es justamente que el cliente no escucha bien al abogado. Digo no lo escucha bien porque con los problemas que tiene, las cosas que tiene en su cabeza por las vicisitudes que está viviendo, no presta completa atención al profesional. Entonces el profesional, a pesar de bajar el metalenguaje, hablar en el lenguaje común y corriente, el cliente no capta la síntesis del problema que él tiene para poderlo sacar adelante mediante la ley, sea en cualquiera de las materias, civil, laboral, penal, etc. Ese es otro de los problemas que generalmente se dan a diario cuando hay este tipo de comunicación entre el cliente y el profesional. El profesional ya tiene años de experiencia, ya sabe cómo manejar estos asuntos, por eso de primer plano, el profesional siempre va a escuchar primero al cliente, que desarrolle, que amplíe su concepto, él va a sacar una visión, una imagen de quién es el cliente y comenzará a hablar de manera que el cliente se sienta en confianza para poder avanzar en el asunto. Eso lo dejo también en claro. Refiera un ejemplo de su experiencia profesional donde ha logrado procesos comunicativos eficientes y otro donde no lo haya logrado. Bien, yo tuve un caso penal en donde mi cliente fue acusado injustamente de un asesinato. Cuando ocurrió el hecho, mi cliente no estuvo en su sitio de domicilio, se fue a esconder a otro lugar y pasó un tiempo de 10 años, pensando que ya él en su cabeza, pensando que no tenía mayormente que pagar nada ante la justicia, regresó a su barrio y es ahí donde un operativo policial a él lo detienen porque tenían la orden de captura. Entro yo al proceso y empiezo a hablar con mi cliente. Al principio él no me quería decir detalles completos, lo entendí inmediatamente. No sabía por qué ocultaba la identidad de la persona, pero en el desenvolvimiento de la conversación pude sacarle la información. Cuando ya él me dijo quién era la persona, entendí por qué él lo trataba de ocultar, por qué no quería decirle el nombre, no lo quería involucrar en el asunto, pues era su hermano. Así que le dije que si mientras él no me dice completamente la verdad, no lo voy a poder defender. Llegó el día del juicio, justamente para mí no fue difícil, sin arrogancia ni sobradez, no fue difícil tirar abajo la versión de 5 testigos que dijeron, en principio, en las versiones, dijeron que mi cliente era el que había disparado contra la víctima. El día del juicio, el rato de la declaración, el momento de la declaración, ellos dijeron, casi recitado, casi aprendido de memoria, que ellos no lo vieron, sino que les dijeron que él fue. Entonces fue fácil tirar abajo la versión de estas personas y se pudo ratificar el estado de inocencia de mi cliente. Esto sí, antes de terminar el juicio, le pregunté a él, se encontraba vía telemática dentro de la audiencia, quién había sido la persona que cometió el crimen y él lo dijo en el juzgado, fue mi hermano fulano de tal. Por eso le ratificaron la
el estado de inocencia, le sacaron las medidas, todas las medidas cautelares que tenía en su contra y el señor salió libre. Me valió el metalenguaje, me valió la comunicación con él porque tuve que decirle que debe contarme a mí toda la verdad para poderlo defender. Él lo entendió y él accedió a darme la información y se logró el objetivo. Tuve otro caso en donde no me fue tan bien la comunicación, un proceso en el Distrito de Educación con un acusado de acoso sexual con un estudiante de un colegio. El cliente jamás hizo ese asunto. La chica muy astutamente había forjado pruebas en donde se presentó que mi cliente le había escrito a ella por vía WhatsApp algunas cosas indecorosas. Hablé con mi cliente, me contó su verdad, estuvimos en el juicio, pero ahí vino el problema de la comunicación, cliente profesional. Él no me contó todos los detalles. El detalle que obvió contarme justamente fue de que antes de los supuestos WhatsApp que él le había enviado a la chica tuvo comunicación con él. Él accedió a la comunicación en materia de profesor-alumno, pero la chica de un momento a otro empezó a decirle cosas impropias, al punto que llegó a enviarle fotos con el torso desnudo de la cintura para arriba. Mi cliente en ese momento no supo qué hacer, pero tampoco denunció el hecho al distrito y siguió la conversación. Ahí es donde la chica se aprovecha y lo acusa de acoso. Esa partecita a mí no me la contó, sino me enteré en el momento del juicio. Por eso se me hizo difícil defenderlo y él tuvo la sanción que el distrito tiene para estos casos. La suspensión de 2 meses sin sueldo y la reubicación en otro centro de estudios para separarlo de la chica. Con estos 2 casos que comento, quiero indicarles nuevamente qué importante es la comunicación que debe existir entre el cliente y el profesional en cualquiera de las materias, porque el cliente es el que tiene la necesidad y él tiene que decirlo completo. El profesional lo que hace es receptar esa necesidad y transformarla. Si la realidad es torcida, si la necesidad es torcida, la realidad va a ser torcida. Así que hay que tener mucho en cuenta, como profesionales debemos tener mucho cuidado y tratar de llevar la comunicación al punto que nosotros como profesionales queremos. Tener la cuestión clara, tener el caso claro para poderlo llevar adelante. Eso es todo lo que puedo decir y le agradezco al estudiante por esta entrevista. A su juicio, ¿cuáles fueron los factores que influyeron en estos resultados? Bueno, influye mucho la comunicación y vuelvo a repetir, no lo dejo a un lado, la comunicación que debe existir entre las 2 personas. Si no hay empatía, si no hay confianza con el profesional, si tienes alguna duda con el profesional, el logro no se va a conseguir. Las dificultades se presentan justamente porque los detalles de la necesidad no se complementan de manera simple y de manera explícita. Por eso el profesional no puede llevar a cabo lo que se requiere. La problemática radica entonces en la comunicación cliente-profesional, porque hay que mejorar, pero eso se va a lograr siempre con la confianza que se tenga con el profesional. Eso, repito, en materia de derecho es un poco complicado por cuanto hay clientes difíciles a los que no se les permite hablar de ciertos temas porque por su poca comprensión o no compenetración en lo que uno está diciendo, ellos lo toman como una duda o que el profesional no conoce la materia y no se llega a ningún fin. Ese es el pequeño problema. ¿Cuáles son las principales barreras u obstáculos que limitan o influyen más en las fallas que se producen en el proceso de comunicación en su contexto laboral o profesional? Bueno, definitivamente una de las trabas o problemas que hay dentro de esta comunicación justamente es la utilización del lenguaje. Y voy a hablar del lenguaje tal llano como es. En nuestro caso, en el Ecuador, el idioma castellano. Mucha gente no conoce completamente el idioma, el significado de las palabras, o lo que trata de transmitir es con palabras erróneas. Por eso esa comunicación no se lleva de una manera concreta.
Entonces viene un doble trabajo del profesional en donde tiene que interpretar lo que el cliente dice. Y ahí es donde se traba la situación. Antes de hablar con el profesional, el cliente debe entender que no es que por ser una persona con conocimientos superiores, no es una persona que no entiende de las cosas o no capta las ideas. El cliente debe ser claro que el profesional está para eso, para entenderlo, comprenderlo y darle la mejor solución. Pero eso, repito, es ya posición del cliente para poder llevar la comunicación en una vida fluida, por una vía fluida y llegar rápido a la consecución de lo que se requiere. Valore cómo en su organización se maneja la comunicación mediada por la web. ¿Qué logros o limitaciones hay en este sentido? El mundo de hoy se ha enfrascado en la tecnología, pero en cierto modo en el facilismo de la comunicación. El facilismo de la comunicación, inclusive de que todo se quiere resumido, porque es un poco difícil pensar, analizar y llegar a un entendimiento con algo que tú ves o tú escuchas. No hay barrera para la comunicación. De hecho, existen miles de maneras de comunicación, pero nos enfrascamos en una sola, y valga la oportunidad de decirlo, en el WhatsApp, en donde tú tienes un medio de comunicación rápido y ágil, pero que no se aprovechan todas sus facultades. O solo se escribe un texto o se envía un audio. No se utiliza envío de archivos, no se utiliza una videoconferencia, y si nos limitamos a dos cosas, repito, a escribir o enviar audio. Hay otros medios de comunicación que existen todavía, que siguen vigentes a pesar de ser del siglo pasado. Hablo de los años 80 o 90. Los correos electrónicos. Me ha tocado el caso que por vicisitudes de la vida no he podido tener comunicación en WhatsApp, pero por la profesión debo comunicarme. Yo envío correos electrónicos a mis clientes. Entonces estoy en comunicación permanente. Si quiero ir un poquito más allá, existe el Messenger en el Facebook, en donde también se puede enviar audios, al igual que en WhatsApp, para que la persona que lo escucha pueda saber de lo que uno está hablando. También existe ahora la herramienta Zoom, que es videoconferencias en línea en el momento, pero no se utiliza mucho porque, repito, nos centramos en un solo producto, el WhatsApp, y no utilizamos las demás herramientas. A no ser que, como me pasó en el caso particular, no tenga la opción de poderme comunicar con el WhatsApp, vamos a buscar en una aguja en un pajar a ver cómo nos comunicamos. Lo pongo en la palestra para que, si es que nos llegase a pasar, ojalá que no, tengamos un medio de comunicación eficiente, rápido y que sea completamente efectivo para comunicarnos con una u otra persona. ¿Qué usted recomendaría para mejorar la comunicación en su contexto laboral o profesional? Depende de cada ámbito, ¿no? En el ámbito laboral, en una empresa, la comunicación debe existir entre todo el engranaje que existe en la empresa, desde el que está en el cargo más bajo hasta el que está en el cargo más alto, porque entre esas dos personas algún rato va a haber una comunicación. Y habiendo comentado todos los problemas que hay en cuanto a los lenguajes que se utilizan, siempre va a ser ese el problema. Yo recomendaría que en todas las instituciones, sean públicas o privadas, siempre se dé charlas sobre este asunto, justamente para que el cliente, ¿verdad?, el que va a buscar la conversación, sepa cómo debe de referirse a una persona, cómo debe tratar con una persona, cómo debe hablar con una persona, sin sentirse menospreciado o de menos calidad, o por último, sentirse que no tiene la capacidad de hablar con una persona que tiene un nivel alto de educación. Todas las personas somos iguales y tenemos el don de la palabra. Cómo lo utilicemos es lo que nos diferencia el uno del otro. Por eso estas charlas deben estar enfrascadas a justamente eso, ¿no? Y hacer una convivencia entre esas personas de alto nivel y las personas de rango bajo, para no esquematizar algo arriba y abajo. Todos son iguales dentro del engranaje empresarial. Estas charlas con conferencias y con convivencia mutua va a mejorar mucho el conocimiento y sobre todo la comunicación entre las personas.
Y esto va a ser productivo no solamente para el que está a cargo de la empresa, o va a ser productivo para el que está en el nivel bajo, va a ser productivo para todos, porque todos van a poder comunicarse, todos van a poder transmitir las ideas, todos van a poder transmitir sus aspiraciones, sus anhelos, y eso va a ser bueno para todos en el futuro. Muy bien, una última pregunta, mi estimado abogado, y agradeciendo su atención y, y sobre todo esta entrevista. ¿Qué sugerencias usted le puede ofrecer a un estudiante universitario como yo para lograr un adecuado manejo de la comunicación profesional? Hago un esquema, repito, todas las profesiones son muy buenas, todas, no desmerezco ninguna ni la otra, más vale las ensalzo porque todos tienen su ámbito, ¿no? Pero sí en la carrera de Derecho, en la carrera de abogacía, se utiliza más la palabra dicha, ¿verdad? Porque en las otras profesiones no se habla mucho y soy puntual en este asunto. ¿Qué se necesitaría en un estudiante de la carrera que está siguiendo y en todas las carreras? Justamente es el aprendizaje un poquito más del lenguaje. Y no quiero hablarlo del lenguaje, del idioma en sí. ¿Por qué? Porque conociendo bien el idioma, ¿verdad? Tú vas a poder decir las cosas, transmitir lo que tú sientes y no quedarte con esa inquietud. De hecho, después de aprender el idioma o de conocer un poquito más del idioma, el lenguaje que vas a tener va a ser tan amplio que tu cuerpo, por esquematizarlo así, va a pedir solito hablar. Hay personas que conocen mucho del idioma, muchos lenguajes, pero son limitados en el habla. Pero cuando tú empiezas a leer, empiezas a conocer, empiezas a investigar, tu cuerpo solito, tu don de ser, tu actitud hacia la vida, hacia los congéneres y todo, va a ser de querer hablar, porque conociste un tema y quieres transmitirlo, quieres discutirlo y quieres analizarlo con otras personas y por naturaleza propia vas a empezar a hablar. Esa es una buena opción que tienes como estudiante, porque en la carrera lo vas a necesitar a futuro. En cualquiera, repito, de las ramas de las profesiones que hay en el mundo, se necesita el habla. Pero si no tienes un lenguaje bien conocido o un idioma bien conocido, se te va a hacer difícil. Lo recomendable es entonces leer bastante, evitar los videos, es leer porque tienes muchas más palabras, tienes mucho más diccionario y eso comentarlo con alguien en cualquier reunión social, de trabajo, lo que sea. Que no te importe que vayas a quedar mal por comentarlo, más bien vas a tener otras apreciaciones de esos temas, vas a poder desarrollar una respuesta, vas a poder hablar de lo que tú sientes y eso a futuro va a ser bueno para ti en lo personal y para tu carrera. Esa es la recomendación que te doy. A ti muchas gracias por este espacio, por este momento de entrevista y espero que se repita en una otra ocasión, dispuesto a ayudarte como siempre. Gracias, gracias.